El próximo 20 de febrero se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social, un principio que Naciones Unidas considera fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social, según Naciones Unidas, cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan a las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. En el mundo hay más de 650 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad o de diversidad funcional, término más reciente y que parece más inclusivo y adecuado. Estas personas, en general, están más expuestas a la pobreza o a la exclusión social. La educación es un derecho y es vital para el desarrollo personal y profesional y, por tanto, para el acceso a un empleo digno y a una vida digna. Hoy en Sin Distancias, en el 5º capítulo de la serie Una mirada hacia la responsabilidad social que realizamos en colaboración con la Cátedra UNED Telefónica de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, vamos a tratar de esta cuestión y de cómo se aborda en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y en el ámbito de la universidad en particular y de la UNED. Con Miguel Laloma, primero, director del área de socios de SERES, hablaremos del estado de la cuestión en el ámbito de la responsabilidad corporativa de las empresas y también de la situación actual en acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad o con diversidad funcional. Un grupo de investigación de esta universidad, ADENU, lleva años trabajando en estándares para desarrollar sistemas adaptativos e inclusivos para la accesibilidad a las personas con diversidad funcional y el diseño para todos. Su director, Jesús González Boticario, del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, nos comentará los avances, que son muchos en este campo. La UNED dispone de un centro de atención a universitarios con discapacidad, UNIDIS, que garantiza la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de todas las personas con discapacidad o diversidad funcional que integran la comunidad universitaria. El director de UNIDIS, Mario Pena, también nos va a acompañar hoy para explicarnos qué hace UNIDIS y los proyectos inmediatos de este centro de la UNED. Nuestro primer invitado es Miguel Laloma, es director del área de socios de la Fundación SERES, Sociedad y Empresa Responsable. También colabora con diversas entidades y diversas asociaciones en materia de discapacidad y otros temas relacionados. Es presidente de AUPA, Asociación de Usuarios de Prótesis y de Ayudas Técnicas. Desde esta plataforma, desde esta asociación, se colabora con otras empresas, como decíamos, para aportar información, ayuda, estudios, etcétera. Muy buenos días, Miguel Laloma. Muy buenos días y gracias por invitarme. Primero, yo creo que podemos introducir a nuestros oyentes, a los interesados, los conceptos clave en materia de discapacidad que nos van a servir de orientación para los temas que vamos a abordar a continuación. Sí, creo que es interesante conocer qué es la discapacidad. Hay una explicación que hace la ONU en el año 2002, creo que es, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, pero dicho de forma breve sería lo siguiente. Una persona padece una enfermedad, esa enfermedad le deja unas secuelas, como puede ser una deficiencia, y esa deficiencia le puede situar en desventaja social a la persona. Entonces, lo que entendemos por persona con discapacidad, que antiguamente se llamaba minusvalía, es la situación que está en desventaja social, laboral, física, por causa de una deficiencia. La deficiencia se la ha generado una enfermedad, un problema sanitario. Un ejemplo muy sencillo sería aquella persona que tiene un accidente, tras tener un accidente pierde movilidad, la pérdida de movilidad le genera una deficiencia que puede suplirla con ayudas técnicas, pero a la vez puede tener una cierta desigualdad social para acceder a los lugares, para formarse, para encontrar empleo. Esas serían las personas con discapacidad, personas que se encuentran en situación de desigualdad respecto al resto de la población. En este momento se está tramitando la futura Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. ¿Qué valoración hace usted del borrador que se ha presentado? Para ser sincero, no he leído en profundidad este borrador, aunque lo que sí es cierto es que tuvimos una reunión en el Congreso de los Diputados en el mes de noviembre y lo que planteamos era avanzar, pero avanzar sobre buenas prácticas. Es decir, que en la elaboración de este borrador, que ya estaba en ciernes, no se hiciera un regrupamiento de la legislación antigua y se presentara adecuado a los tiempos que corren, sino que fuera algo más rompedor, algo que recogiera buenas prácticas de actores que han avanzado en discapacidad.
Para ser muy concretos, en materia de empleo, sería muy sencillo recoger no propuestas de generación de empleo, sino recoger planteamientos de empresas que han avanzado en empleo, recoger esa realidad como lo han hecho. Respecto al resto de materias, pues soy un poco de escéptico. Por ejemplo, en el mes de noviembre, creo que fue el 8 de noviembre, toda la ley ortoprotésica cambió lo que de alguna forma la prestación ortoprotésica para personas con discapacidad. Con lo cual uno es escéptico respecto a este borrador. Si se produce una reforma que va hacia atrás en prestación ortoprotésica, no creo que ahora mismo se esté pensando en un documento que genere un avance por la discapacidad. ¿Cómo se aborda la discapacidad desde una perspectiva de la responsabilidad social corporativa, de la responsabilidad social de las empresas? Hay que tener claro dos cosas. Uno, que hay unas obligaciones legales y luego después hay RSE. Entendemos que la RSE no contempla las obligaciones legales. Una empresa debe cumplir con la cuota de reserva o debe cumplir con la obligación de accesibilidad, pero que es una obligación más, es una obligación como tener dado de alta a los trabajadores o pagar los impuestos. A partir de ahí, las empresas pueden trabajar en RSE y discapacidad. ¿Cómo? Bueno, pues buscando vías de integración de personas con discapacidad más allá de la cuota, buscando vías para la formación de las personas con discapacidad y su cualificación para que asciendan en la pirámide o en el organigrama de la empresa, o desarrollando productos para personas con discapacidad. Son múltiples las vías que hay, pero teniendo en cuenta siempre que los mínimos, cumplir con los mínimos no es RSE. ¿En qué situación, Miguel Aloma, se encuentran las personas con discapacidad en cuanto al acceso al empleo en relación con las personas que no padecen ninguna discapacidad? Ahora mismo no recuerdo esos datos de memoria, pero que es cierto que la última estadística que existe respecto a estas cifras son las la encuesta del año 2008 sobre discapacidad, y en esa encuesta veíamos que la desigualdad era superior a 30 puntos en cuanto a personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Esto quiere decir que estos años de crisis han agravado esta situación. Y aunque existían mensajes positivos en 2010, yo creo que la situación no es así y la desigualdad en discapacidad se ha incrementado, igual que en otros colectivos desfavorecidos. En época de crisis, lo más sencillo es cortar por ese lado. También afecta según sean mujeres u hombres los que busquen empleo. Sí, efectivamente. La situación de desigualdad que existe en España respecto de géneros pues se reproduce en el campo de la discapacidad. En el campo de la discapacidad posiblemente los factores han sido otros, como la sobreprotección, pero de alguna forma los factores de la cultura española en cuanto a desigualdad de la mujer se manifiestan en la discapacidad y evidentemente si la tasa de desempleo es mayor en discapacidad, la tasa de desempleo en mujer con discapacidad es mucho mayor que la del hombre. Otra cuestión que también se destaca dentro del mercado laboral en el ámbito del empleo en personas con discapacidad es quizás la falta de formación o los empleos demandados para este colectivo precisamente con baja cualificación formativa. Sí, ese es uno de los problemas del empleo de personas con discapacidad. Estamos acostumbrados a que la demanda de candidatos con discapacidad sea para empleos de baja cualificación, cuando quizás lo más sencillo sería empezar a demandar personas con discapacidad con alta cualificación. De esta forma podríamos dinamizar el mercado, podríamos conseguir el trasvase de personas cualificadas que están trabajando con discapacidad a nuevos puestos de trabajo y sus puestos menos cualificados que fueran ocupados por personas con discapacidad. De todas formas, eso también tiene respuesta en las actuaciones de empresas en países en desarrollo. Por ejemplo, cuando una empresa multinacional va a un país en desarrollo a poner instalaciones nuevas, lo que hace es cualificar a la población para que pueda acceder a los puestos de trabajo. Quizás sería muy sencillo que en España las empresas que tienen que cumplir con la cuota de reserva y buscan candidatos cualificados hubieran trabajado en la cualificación de estos candidatos para incorporarlos a su plantilla. Por lo que deduzco de lo que nos comenta, bueno, pues las universidades en este caso, los centros formativos, pero las universidades sobre todo, tienen mucho que ver en esa responsabilidad hacia la integración de las personas con discapacidad. ¿Cómo se debe enfocar este tema desde la responsabilidad social de las universidades? Desde mi punto de vista, tres serían las vías para enfocarlo. Uno, las universidades como actores económicos tienen una obligación de cumplir con la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, es decir, contar con trabajadores con discapacidad. Esto ya supondría un cambio significativo muy grande dentro de las universidades. Por otro lado, están obligadas a ofrecer servicios accesibles, es decir, al ofrecer sus servicios de formación, de acceso al empleo, de acudir a la universidad, tienen que ser totalmente accesibles para que no exista discriminación respecto a personas con discapacidad. Y el tercer punto de trabajo en la universidad yo creo que es el más importante. Hoy por hoy la desigualdad de personas con discapacidad está basada principalmente en el empleo. En la sociedad en la que vivimos sin empleo no puedes integrarte socialmente. Y para acceder al empleo hay que estar formado.
Entiendo que las universidades deben ser la cabeza de lanza en esta integración social de las personas con discapacidad. Si conseguimos aumentar el nivel de formación general de las personas con discapacidad, estas se podrán articular y se podrán organizar mejor para demandar sus derechos. Y además, el nivel de formación de las personas con discapacidad les posibilita acceder a empleos diferentes de los empleos básicos que hemos comentado anteriormente. Ya para terminar, Miguel Laloma, ¿cuál es la situación actual que tenemos en este momento en España, que es lo más cercano, en materia de empresa y discapacidad? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Con qué herramientas cuentan las empresas para abordar esta cuestión? Y algún ejemplo de buenas prácticas. Bien, el ejemplo es difícil porque hay muchos, afortunadamente hay muchos. Los riesgos que hay, yo creo que el principal riesgo que hay ahora mismo, que en una época de crisis como la actual, se pierda todo lo avanzado. Es decir, si nos ha costado mucho identificar a gente con discapacidad para integrar al mercado laboral, que esta gente salga del mercado laboral y después las empresas, cuando quieran reactivarlas, pues pasa un periodo de años hasta que puedan volver a reactivar a estas personas. En cuanto a oportunidades, hay muchas. En una situación también como la crisis actual, las personas con discapacidad pueden suponer un mercado atractivo para las grandes empresas. Tengan en cuenta también que hay un problema de envejecimiento que está muy unido a la discapacidad. Y yo creo que la población hoy por hoy ya no nos ven como consumidores generales, sino que nos ven como consumidores por grupos. Ahí están las amas de casa, están los estudiantes y están las personas con discapacidad. Con lo cual las empresas pueden encontrar una oportunidad también en el colectivo de personas con discapacidad, que son más de 3 millones de personas, como clientes potenciales desarrollando productos para ellos. En cuanto a herramientas, bueno, pues las principales herramientas es el entender la discapacidad, la principal herramienta. Siempre que una empresa trabaja en discapacidad, trabaja enfocada en lo que es en empleo, por la obligación que existe, en accesibilidad, desarrollar la accesibilidad no solo interna del puesto de trabajo, sino de productos, accesibilidad global, y el desarrollo de productos. Creo que esa sería la herramienta básica de trabajo, es decir, centrarnos en trabajar en una de esas pautas y no olvidar las otras. Cuando empiezo a trabajar en empleo, tengo que hacer instalaciones accesibles y ya veo a las personas con discapacidad como futuros consumidores. Centrando nuestro trabajo en esas 3 pautas, creo que pues se puede avanzar significativamente en discapacidad por parte de las empresas. Y en cuanto a buenas prácticas, bueno, pues como he comentado, hay muchísimas y a mí me gustan mucho la mayoría de las que hay que conocemos todos. Podemos empezar, por ejemplo, por accesibilidad de productos y servicios. Se me ocurre Vodafone. Vodafone ha lanzado multitud de servicios accesibles para personas con discapacidad. Es decir, hace sus productos accesibles y las personas con discapacidad compran sus productos. Se me ocurre, en materia de empleo, Grupo Conecta, una empresa de servicios desconocida por el público en general, pero que integra laboralmente a muchas personas con discapacidad. Se me ocurre Indra, con sus soluciones accesibles. Indra desarrolla soluciones accesibles para personas con discapacidad y eso hace que la empresa, cuando lanza un producto al mercado, ya cuente con criterios de accesibilidad. Se me ocurre Microsoft, que ya trabaja en temas de software accesible. Es decir, uno, si empieza a mencionarlas, se puede dejar alguna en el tintero, pero realmente hay muchas buenas prácticas. Se puede decir que en España la empresa en general española está muy sensibilizada ante esta cuestión y realmente es favorable a esa integración de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo. No. Se puede decir que hay buenas prácticas y que hay empresas que lo hacen muy bien. Por cierto, me olvidaba de Repsol, un gran ejemplo. Hay muy buenas prácticas y empresas que lo hacen muy bien, pero yo creo que hoy por hoy el sector empresarial todavía no ha dado el paso de afrontar la discapacidad. Hay empresas que lo han hecho muy bien, que son banderín de enganche para otras empresas, pero yo creo que el sector empresarial todavía está lejos de esa integración de las personas con discapacidad. Todavía está pensando en cómo puede cumplir con la cuota de la forma más sencilla o cómo puede cumplir con una obligación legal de accesibilidad de la forma más sencilla. O sea, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Sí que quería comentar antes de despedirnos que Miguel Laloma tiene un blog, colabora en un blog con otras personas, precisamente para hablar de estas cuestiones, para estar actualizados. ¿Cómo se llama este blog y cómo se puede entrar en contacto con ustedes? Muy sencillo. El blog se llama empresaydiscapacidad.org y para contactar con nosotros simplemente se puede mandar un mail a este blog, a la dirección que aparece en el mismo blog para mandar mails y ahí ya contestaremos cualquier consulta o demanda. Muchísimas gracias, Miguel Laloma, director del área de socios de la Fundación Seres, Sociedad y Empresa Responsable. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.
Nuestro invitado ahora en Sin Distancias para hablar de estas cuestiones es Jesús González Boticario, es profesor titular del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, dirige el grupo de investigación ADENU, Adaptación Dinámica de Sistemas de Educación Online, basada en el modelo de usuario. Creo que lo he dicho bien. Muy buenos días. Muy buenas y muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, uno de los objetivos, y por eso están aquí, de ADENU, es facilitar el aprendizaje a las personas con diversidad funcional. Estamos hablando de conceptos como accesibilidad, usabilidad, inclusión digital, y también estaríamos hablando de necesidades específicas para algunas personas con algún problema. Bueno, vamos a ponernos en situación. Hoy en día podemos hablar de que esto ya está 100% funcionando, somos más accesibles, hay mejoras en la usabilidad, todo el mundo puede acceder, al menos al campo que nos interesa, al de la educación en Internet. Bueno, has dicho tantas cosas interesantes, empezando por el término de diversidad funcional, que es el que nosotros preferimos utilizar para atender las necesidades de las distintas personas cuando interaccionan con un sistema, en nuestro caso de educación, ¿no? El concepto de inclusión precisamente es no dejar a nadie fuera. Una vez dicho esto, hay otro tema que es fundamental en tu pregunta, y es si esto ya se puede utilizar. Pues sí. Nosotros hemos estado trabajando durante 5 años en un proyecto europeo bastante grande, se llama For All o EU for All, Europa para Todos, en el cual hemos desarrollado la infraestructura tecnológica para que una universidad, por ejemplo la UNED, ¿vale?, fuera totalmente accesible en todos los servicios que da, ¿no?, a sus estudiantes. Bueno, y a todo el personal, porque en realidad también hay personas que pueden tener necesidades entre el personal científico, administrativo, todo el mundo, ¿no? Puede estar implicado. También comentarte que realmente lo más importante de lo que está ocurriendo hoy en día es que cada vez hay más recursos y más facilidad para acceder a ellos a través de la red. Precisamente hace poquito, esta misma semana, he tenido que estar en un comité también de un proyecto europeo evaluando una red de datos abiertos y cómo entrelazarlos y qué cosas se pueden sacar de ellos, ¿no? Cada vez hay más datos, pero el problema es que si no atendemos las cuestiones de necesidad de interacción para que esos datos sean accesibles, pues la proporción, paradójicamente, de datos que no son accesibles cada vez sería mayor. Con lo cual, en realidad sí, la información cada vez es más accesible, pero si no cuidamos una serie de pautas se puede convertir en un verdadero problema. Si tenemos en cuenta que atendiendo estas cuestiones de las derivadas de, que también has dicho tú, ¿vale?, necesidades específicas que consiguen y que realmente facilitan la inclusión de las personas, te digo como informático que eso garantiza que los recursos son mucho más interoperables, la calidad de lo que ofreces, y otro término que tú has utilizado, usabilidad, es mucho mayor y todos salimos ganando. Y muchas de las tecnologías que han sido desarrolladas para atender a las personas, entre comillas, con discapacidad, las necesitamos hoy en día y a todos nos viene muy bien. Por ejemplo, un móvil que vibra, ¿de acuerdo? O una persona que va en el metro y está con su teléfono móvil o su tableta y desea escuchar una lección, la oye. Todo ese tipo de tecnología se desarrolló inicialmente para atender ¿a quién? A las llamadas personas con discapacidad, y hoy en día todos estamos encantados con ellas. Bueno, una pregunta, me ha interesado ese proyecto europeo que nos comentaba. Me gustaría visualizarlo brevemente. ¿Cómo funciona un prototipo de estos? ¿En qué consiste? Tiene muchos prototipos, porque lo que se trataba es de que cualquier universidad, no solo la nuestra, la UNED o la Open University, que también son las dos universidades más grandes de Europa, que no solo es que tengan más de 120.000 alumnos, es que tenemos del orden de 10.000. Ellos tienen más de 10.000 porque consideran otro tipo de discapacidades, con discapacidad, otra vez entre comillas, declarada, ¿no? Te decía que no solo nuestras universidades, sino cualquier universidad debería ser capaz de adoptar el marco, el framework que hemos desarrollado. Entonces, no es solo un software, sino que son muchas porciones de software, llámalo así, para que nos entendamos, que interactúan entre ellas, entre lo que hoy se llama el cloud, la nube, es decir, que da igual dónde esté localizado el software, puede interactuar con otro, y es capaz de interoperar de tal manera que al final el usuario que está accediendo a un curso y luego accede al repositorio de UNED y luego va a la biblioteca y luego quiere participar en un curso del IUED, todo eso es accesible de una forma transparente. Simplemente ha tenido que identificar primero sus necesidades de interacción, que se utiliza por debajo una especie de, se llama modelado de usuario, que permite identificar a la persona y sus necesidades de interacción en cada caso. De tal manera que, por ejemplo, imagínate, una persona que es, entre comillas otra vez, ¿vale?, o que tiene una necesidad clara en cuanto a atender una dificultad en su visión,
pues puede requerir que un libro se lo den en el formato DAISY, que es un formato hablado, se lo cuentan, pero es que una persona, vuelvo al caso del metro, puede estar en el metro y quiere también acceder a esa lección y lo prefiere oír también en DAISY, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se permite utilizando estándares, que es una palabra mágica para los que trabajamos en informática y en sistemas interactivos orientados a la accesibilidad, que permiten que todos los sistemas interoperen. Hazte a la idea que la web, o sea, Internet, funciona gracias a un estándar. Hazte a la idea de que los estándares permiten que casi todo funcione en esta vida. Por ejemplo, la separación que hay entre las líneas de un tren es una separación fija. España tiene una separación distinta, que ahora se va a acomodar para que el tren de alta velocidad pueda ir a Madrid, París directo. Pero antes era distinto pues, por otros temas de hace muchísimos años, ¿no? Bueno, los estándares son los que permiten que todo fluya. En un mundo como el actual, donde ya nunca más, esto se lo digo a mis hijas que lo tengan muy clara, que se olviden de que viven en España, en un mundo donde todos estamos interactuando unos con otros, la palabra estándar es esencial. Vamos a hablar de otros proyectos de investigación. Son muchos, no podríamos hablar de todos, pero sí quizás de los que están actualmente en marcha. Y no hemos hablado, yo creo que más o menos ha quedado claro a todo el mundo, pero vamos a hablar de los objetivos concretos que tiene este grupo de investigación ADENU. Sí, el objetivo, bueno, son objetivos, hay objetivos humanos y objetivos científicos, ¿no? Como en todo grupo. Desde el punto de vista humano, yo creo que lo has expresado maravillosamente al principio y fundamentalmente lo que buscamos es lograr desarrollar sistemas de educación que se adapten, esa es la palabra mágica que nosotros enlaza con la parte de investigación, a las necesidades de cada persona. Es decir, no solo se trata de que el recurso sea accesible, ¿vale? Sino, como he contado antes, de que el sistema de forma automática, a mí, que soy una persona que necesita un formato determinado de este libro, me lo da. No me tiene que estar preguntando, oye, ¿qué formato quieres? ¿Cómo? ¿Sabes? Sino que de una forma automática. Eso se llama modelado automático del usuario. Y tiene en cuenta no solo lo que yo voy declarando, sino lo que yo voy haciendo a lo largo del tiempo. Y para eso se utilizan técnicas de inteligencia artificial, como por ejemplo la minería de datos, ¿vale? Que es intentar modelar todo lo que yo hago para tener una imagen, un picture de cuáles son mis necesidades en función del contexto en el que estoy y de mi evolución. En el tema de educación esto es fundamental, Todos quisiéramos poder ayudar a nuestros alumnos para adaptarnos a sus necesidades. Es el mejor modelo de educación que hay, ¿no? Poco a poco los sistemas con información que van recogiendo de esas interacciones permiten esta evolución. Desde el punto de vista, digamos que científico, las técnicas que utilizamos nos llevan a participar, me has preguntado por proyectos, en proyectos muy diversos, ¿no? Algunos de ellos totalmente orientados a la atención a las personas con discapacidad, como pueda ser, por ejemplo, uno muy reciente que nos han dado de la convocatoria de Impacto Nacional, que se llama TechPlay Móvil, en el cual vamos a desarrollar, esto hoy en día gusta muchísimo, a mis hijas sobre todo, vamos a desarrollar una infraestructura para crear videojuegos educativos que funcionen en cualquier tableta o en cualquier móvil y que además, y esto es lo que nos gusta a nuestro grupo, tengan en cuenta las cuestiones de diversidad, es decir, que se centren en las necesidades de las personas. Otros proyectos que puedo mencionar con las mismas técnicas que no tienen nada que ver es otro que se llama Red Vides y este no tiene nada que ver, es un proyecto del Plan Avanza y en este estamos aplicando técnicas de minería de datos para predecir las enfermedades de las vides. Las mismas técnicas, pero para otra cuestión totalmente distinta. Y podría mencionar un proyecto europeo de una convocatoria en la cual es una especie de continuación del EU4All, pero aplicado a América Latina, son los proyectos Alfa, en el cual, en alternativa, estamos ayudando o intentando ayudar a desarrollar la infraestructura tecnológica y la metodología que permita que las universidades, también las de Latinoamérica, sean accesibles como hemos intentado en Europa con EU4All. Me gustaría cerrar hablando de la capacidad para ser empleados, para demandar empleo que tienen las personas con diversidad funcional, con algún tipo de discapacidad. Ajá. Ustedes también están interesados en este ámbito. Sí, efectivamente. También hemos participado en proyectos en ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un proyecto que se llama CISBI, que tuvimos una ampliación, al final han sido casi 5 años de trabajo, en el cual teníamos dos, se llamaban espacios sociales de investigación e innovación, ¿no? Entonces nuestro grupo estaba trabajando en concreto en 2 grupos. Uno en Madrid, a través de la asociación Prodis, que intentábamos ayudar a que personas con síndrome de Down pudieran integrarse laboralmente. Y entonces lo que creábamos era un entorno de inteligencia ambiental que permitía hacer una especie de coaching, mentoring se llama, es decir, de ayudar a la persona que se integre en el lugar de trabajo y, por ejemplo,
se monitorizaba que pues la persona que estaba encargada de repartir todo el correo en la empresa pues dejara en las diferentes bandejas los documentos y cerrara el proceso. Para eso, por ejemplo, la bandeja tenía que ser capaz de recoger esos documentos, emitir una señal y mandar al sistema que interpretara que se había recibido el documento y entonces se había completado la tarea, por comentar algo. También en otro escenario en Zaragoza trabajábamos con otras entidades para ayudar a personas a que tuvieran una vida independiente, ¿de acuerdo? Esto permitía, por ejemplo, que personas con necesidad de ayuda para procesos tan básicos como pueda ser completar su higiene personal, pues de igual forma, en un entorno de inteligencia ambiental, pues pudiera seguir la interacción de esa persona para que realmente, por ejemplo, se lavara las manos y todo este tipo de cuestiones. Si no se completaba el proceso, pues se encendía una luz que le avisaba a la propia persona para que, me falta todavía secarme o me falta, ¿sabes?, este tipo de cuestiones. Y todo esto hoy en día poco a poco se va logrando y cada vez más. Ahora, por ejemplo, en un proyecto que estamos trabajando muchísimo y con una gran ilusión que se llama MamiPec, estamos desarrollando la infraestructura necesaria para tener en cuenta los aspectos afectivos y emocionales de las personas cuando interactúan con el sistema. Entonces, también con técnicas de inteligencia ambiental, hoy en día que se utilizan para juegos, por ejemplo la Kinect, ¿no?, pues estamos interpretando digamos que los sentimientos que la persona tiene cuando está trabajando con el sistema, véase de frustración. Imagínate a alguien haciendo un problema de matemáticas y pone una cara de, como diciendo, es que no tengo ni idea, ¿no? Bueno, pues esa cara que está ya perfectamente, digamos que dibujada en la gente que trabaja en estos temas en psicología, nos permite interpretar esa cara, tenerla en cuenta, hacer un mejor modelado y darle una respuesta para ayudarle al alumno que está trabajando con el sistema. Y para esto no tiene que tocar nada. Simplemente tiene que ser él mismo ante el sistema. Qué motivador, sí, por otro ¿verdad? lado. Es curioso. Bueno, hay otra cuestión con respecto a las personas con diversidad funcional o discapacidad. Una vez que están en el empleo, necesitan unos equipos con los que poder trabajar, que estén adaptados, que sean accesibles, etcétera. ¿También estáis trabajando en el proyecto, dentro del grupo de investigación ADENU, en estas cuestiones? Sí, nosotros trabajamos sobre todo en la parte de uso del software que permite que esos equipos al final tengan en cuenta las cuestiones de diversidad, no tanto en el desarrollo de la circuitería necesaria. Sin embargo, puedo comentar, por ejemplo, que estamos colaborando con profesores de informática que sí que trabajan más en la parte física para utilizando, ahora está muy de moda, se llama Arduino, es una especie de chip que puedes poner en cualquier dispositivo, intentar lograr que esas cuestiones de inteligencia ambiental sean cada vez más fáciles de interpretar. Por ejemplo, imagínate que en este escenario que te he dibujado antes de alguien que se le ve su cara y se interpreta lo que está ocurriendo, también fuera capaz de determinar si está muy nervioso y entonces está todo el rato moviéndose en la silla, presionando la silla y tal, pues en una silla introducir un chip y controlar cuál es su patrón de estar sentado y si está nervioso o no, pues también es viable. Bueno, me gustaría preguntar, hay muchas herramientas, estamos viendo que existen esas herramientas, que hay mucha investigación en este campo y que hay muchas posibilidades, pero realmente se aplican, y ya con esto concluimos. Pues Jesús mira, González Boticario. Sí, se aplican, pues nos gustaría que se aplicaran más, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos intentado participar en un proyecto muy grande, ya he dicho, para desarrollar lo que es una universidad accesible y hemos desarrollado prototipos. Somos gente de investigación, no de ingeniería del software que luego nos pagan por sacarlo al mercado. Y se necesita que esos prototipos pues se integren, por ejemplo, en la UNED. Pero eso ya no nos lo va a pagar ninguna convocatoria. Entonces nos quedamos siempre con ese sabor agridulce de está a punto, está disponible, podríamos hacerlo, pero se necesita un empujón adicional para que realmente se apliquen. Al final se terminan aplicando, pero la pena es que las terminan aplicando otros, ¿verdad? Esperemos que no sea así de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Jesús González Boticario, es profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de esta universidad y director del Grupo de Investigación ADENU. Hasta una próxima ocasión y éxito con todas estas propuestas e investigaciones y proyectos. Muchísimas y sinceras gracias.
La UNED aborda la atención a sus alumnos o estudiantes con discapacidad desde el servicio denominado UNIDIS o Centro UNIDIS, con el objeto de que los estudiantes con discapacidad que deseen estudiar en esta universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de los estudiantes. Mario Pena es director de UNIDIS, es también profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico de Educación 2 de esta universidad. Contamos hoy con su participación en este que es el 5º programa de la serie Una mirada hacia la responsabilidad social, que hoy dedicamos específicamente al tema de la discapacidad. Bienvenido, Mario Pena, gracias. Gracias a ti, Isabel, un saludo. Vamos a empezar explicando qué es UNIDIS, cómo funciona este servicio. Mira, UNIDIS es un servicio que depende del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura. Y el objetivo macro, por decirlo de alguna manera, es lograr la igualdad de oportunidades para los estudiantes con discapacidad. La UNED, como todos sabemos, cumple una función social porque permite a muchas personas llevar a cabo unos estudios que quizás en su día no pudieron realizar, y esta función social se ve claramente marcada con los estudiantes con discapacidad. Lo digo, por ejemplo, con este dato que es relevante. La UNED, como todas las universidades, conceden una gratuidad, una exención de tasas de matrícula a estos estudiantes con discapacidad. Eso a la UNED le supone que deja de ingresar 2 millones de euros. Por tanto, es un dato claro de la función social que la UNED está llevando a cabo con las personas con discapacidad para que puedan lograr esos estudios en la misma igualdad de oportunidades que el resto de personas. Vamos a ver qué ofrece UNIDIS, Mario Pena, a los alumnos con discapacidad o con diversidad funcional. ¿Qué se van a encontrar? ¿Con qué servicios dentro de UNIDIS? Mira, dentro de este gran objetivo que era el lograr la igualdad de oportunidades para los estudiantes con discapacidad, quizás UNIDIS sea más conocida dentro del mundo académico, dentro de los equipos docentes, por llevar a cabo un apoyo y un asesoramiento dirigidas directamente a los estudiantes, concretamente lo que conocemos con las adaptaciones de cara a la realización de los exámenes. Ahora, si te parece, podemos concretar algo este apartado, pero UNIDIS siempre es mucho más, no solo se centra en lo que es la adaptación al proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que lleva a cabo acciones de formaciones, de empleo, de accesibilidad, que también permiten esta igualdad de oportunidades para los estudiantes. En cuanto a las adaptaciones que se llevan a cabo de UNIDIS, decía que las más conocidas son las adaptaciones referidas a los exámenes. Los equipos docentes solemos recibir unos sobres blancos grandes en nuestros buzones en los que hemos de introducir los exámenes con las adaptaciones que los estudiantes necesitan. Estas adaptaciones pueden ser, por ejemplo, pues exámenes adaptados a tiempo, exámenes que han de realizar en otra modalidad, es decir, si estaba previsto que realizar un examen tipo test, bueno, pues a veces se les pide, dada su discapacidad, que lo realicen en tipo de preguntas cortas o de desarrollo. Pero hay otras adaptaciones que tienen que ver con la accesibilidad a los centros asociados, que son los centros donde se realizan estos exámenes, o otras adaptaciones que suponen un apoyo por parte del tribunal a la hora de realizar las pruebas presenciales. Incluso hay algunas adaptaciones que tienen que ver con el lugar de realización de este examen. Dentro del aula se consideran espacios aparte para que los estudiantes con discapacidad que así lo requieran puedan llevar a cabo sus exámenes, como digo siempre, en igualdad de oportunidades que el resto de sus compañeros. Pero esto es quizás sea la parte más conocida en cuanto a las adaptaciones. Pero también en UNIDIS se llevan a cabo otro tipo de adaptaciones que no solo hacen referencia al apartado concreto de exámenes, sino a lo que es todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y te pongo 2 ejemplos. Ahora, con las tutorías intercampus, los tutores han de colgar en la web una serie de tutorías que se quedan colgadas en la web para que los estudiantes puedan acceder a ellas siempre que quieran. Bueno, pues los estudiantes con discapacidad auditiva también pueden acceder al contenido de estas tutorías virtuales, porque desde UNIDIS se gestiona el subtitulado de estos vídeos. Incluso un equipo docente hace poco nos decía que querían colgar en la plataforma ALF dentro del espacio de asignatura un vídeo que no estaba subtitulado y bueno, le asesoramos cómo podía hacerlo. Y en una segunda acción también que está muy relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje, que tiene que ver con la adaptación del material didáctico. Los estudiantes con discapacidad visual, lógicamente, no pueden manejar un libro de texto como el resto de compañeros. Bueno, pues UNIDIS media
con las editoriales, con la mayoría de ellas, para que los estudiantes puedan recibir en el libro de texto la bibliografía básica de cada asignatura en un formato diferente o adaptado a su necesidad. Una parte importante, por tanto, del trabajo de UNIDIS, entiendo, es la sensibilización y la formación en estas cuestiones dentro de toda la comunidad universitaria, no solamente para docentes, sino también para personal de administración y servicios. Pues es un matiz muy interesante, Isabel, el que introduces, porque incluso en el título del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad parece que UNIDIS solo se dirige a los estudiantes, pero nada más lejos de la realidad, porque UNIDIS tiene una vocación más universal, como bien señalas tú, hacia la comunidad universitaria. De hecho, estamos especialmente empeñados en llegar a los equipos docentes, por ejemplo, con cursos de formación a través del Instituto Universitario de Educación a Distancia, el UED, y les ofrecemos cursos para que adquieran estas competencias más específicas de trato con estudiantes con discapacidad. Pero incluso también hemos dado cursos de formación al PAS, al personal de administración y servicios, tanto de la sede central como en los centros asociados. Hemos empezado en el Centro Asociado de Madrid y dio muy buen resultado, y nos gustaría extenderlo al resto de personal de administración y servicios del resto de centros asociados. Y desde luego, como dices, ojalá sea toda la comunidad universitaria la que esté sensibilizada con el apoyo y con la ayuda a estos estudiantes. Sí, porque existe una red de voluntariado dentro de la UNED para atender estas cuestiones, que también depende de UNIDIS. Nosotros nos centramos en el voluntariado a los estudiantes con discapacidad. Es cierto que es un área que aún está por crecer mucho, creo que aún se puede hacer más de lo que actualmente el servicio que estamos ofreciendo, pero ciertamente te pongo el caso de que hay estudiantes que necesitan acompañamiento, pues o bien a exámenes, a tutorías, a diversos actos, y bueno, hay una serie de personas que se ofrecen para poder acompañarlos. Próximamente tenemos una reunión con el Vicerrectorado de Tecnología, porque una de las acciones que queremos llevar a cabo dentro de este servicio de voluntariado es el servicio que está relacionado con el subtitulado. Es decir, estudiantes que están cursando los últimos años del grado, en este caso, o antiguamente las licenciaturas, una de las acciones que podrían llevar a cabo es el subtitulado de aquellos materiales que los equipos docentes o los tutores cuelgan en cada uno de sus espacios virtuales. Ellos mismos, que conocen la materia, conocen a los estudiantes, tienen acceso a sus compañeros a través del foro, incluso en las tutorías, bueno, pues serían los encargados de llevar a cabo esta acción de subtitulado. Desde luego es una propuesta bastante interesante, que yo supongo que tendrá muy buena acogida. Había otra cuestión, o dentro de las funciones de UNIDIS, también está el desarrollo de acciones para la integración laboral de los estudiantes. La verdad es que la inserción laboral es un empeño que tiene nuestro vicerrector Álvaro Jarillo, no solo con los estudiantes con discapacidad, sino con todos los estudiantes de la UNED, dadas además las especiales circunstancias económicas que estamos atravesando. Hay dos iniciativas que paso a comentarte. Está a punto de salir una bolsa de empleo, no solo para estudiantes con discapacidad, sino para todos los estudiantes de la UNED. Esta bolsa de empleo se está llevando a cabo en colaboración con el COI, el Centro de Orientación y Empleo de la UNED. El objetivo es que muchas empresas puedan ofertar plazas para que estudiantes que hayan finalizado sus estudios, estudiantes de la UNED, puedan pasar inmediatamente a ocupar un puesto de trabajo. Sería en balde tanta formación universitaria si finalmente no acabara en una ocupación, en un puesto de trabajo. Pero hay también otras acciones, como es el desarrollo de prácticas virtuales extracurriculares y últimamente curriculares, que estamos llevando a cabo con Fundación 11, con el patrocinio de Fundación 11 y de Fundación Universia. Queremos que nuestros estudiantes no solamente lleven a cabo una formación académica al uso, sino darle la oportunidad de que todas aquellas competencias que han adquirido durante la realización del grado puedan ponerlas en práctica, incluso antes de acceder al mercado laboral, en estas prácticas curriculares y extracurriculares. No tenemos mucho más tiempo, Mario Pena, pero nos gustaría que nos diese algunos datos, los más significativos, sobre la utilización de UNIDIS por parte de los estudiantes de la UNED. ¿Es un número importante de estudiantes el que utiliza este servicio?
Sí, actualmente hay matriculados más de 8.000 estudiantes. La última cifra que tenemos registrada es 8.170 estudiantes con discapacidad que están matriculados en la UNED. Las facultades en las que prioritariamente se han decantado por estudiar son en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Derecho, Geografía, Historia y Educación. Esto supone un número elevado de matrículas, porque algunos de ellos simultanean estudios de idiomas, por ejemplo, con el grado. Y a su vez esto supone un número altísimo de solicitud de adaptaciones para la realización de exámenes, que son llevadas a cabo desde el servicio de UNIDIS. Hay 5 técnicos que llevan a cabo este servicio de adaptaciones y es un trabajo ingente el que llevan a cabo. Finalmente, Mario Pena, director de UNIDIS, ¿qué balance hace usted sobre este servicio y en qué retos están pensando o en qué actuaciones futuras están pensando? Bueno, es un servicio necesario que ojalá cuente cada vez más, no solo con el apoyo de toda la comunidad educativa, sino con apoyo económico por parte, en este caso, de la UNED, porque ciertamente muchas de las acciones que queremos llevar a cabo son imposibles de realizar si no hay un apoyo, una oferta económica que la esté sustentando. Como retos de futuro, se me ocurren desde luego la accesibilidad de la web, de los espacios virtuales, para que todos los estudiantes, como digo desde el principio de esta charla amigable, puedan acceder con la misma igualdad de oportunidades que el resto de compañeros. De hecho, una de las acciones que estamos a punto de llevar a cabo es la creación de una cátedra Tecnología y Accesibilidad UNED Fundación Vodafone. Y hace muy poco se acaba de publicar también en la colección Universidad sin Barreras, por 2 de los técnicos de UNIDIS, una guía de accesibilidad de documentos para que todos los equipos docentes y todos los estudiantes, pues puedan crear documentos accesibles. Por tanto, creo que el reto más fuerte que tenemos por delante es la accesibilidad de la web de la UNED y en general de todos los documentos que utilizamos. Muchísimas gracias, Mario Pena. Dirige el centro de la UNED destinado a facilitar los estudios a los estudiantes con algún tipo de discapacidad o de diversidad funcional y también es profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico de Educación 2 de esta universidad. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Isabel.